Muy buenos días a nuestro segmento Prevención Integral CEPTE de Honduras. Hoy tenemos un entrevistado muy especial, el doctor Joaquín Mejía Rivera. Él nos ha concedido esta entrevista no como todas las que acostumbramos a hacer, sino que algo diferente en una temática y un tópico pues ¿cómo decirlo?, actualizado en el tema de un padre ante una hija. Buenos días, doctor Joaquín. ¿Cómo está usted? Buenos días, Emma. Muchísimas gracias por la invitación y además por darle tanta importancia a un tema que muchísimas veces pasa desapercibido, porque cuando hablamos de hijos e hijas, generalmente en nuestras sociedades se piensa únicamente en el tema de la maternidad y la paternidad siempre pasa como en un segundo plano. Y obviamente eso en gran medida tiene una responsabilidad directa que somos los hombres por la forma en que hemos ejercido una paternidad que se ha centrado particularmente en proveer lo material, pero no algo muy importante que tiene que ver con el cuidado, el amor y también, obviamente, el tiempo de calidad. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Por eso es que el Día del Padre casi pasa desapercibido, ¿verdad? Porque hay mucha irresponsabilidad paterna. Pero sí nos llama mucho la atención, pues, el hecho de entrevistarlo y ver cómo siente un papá realmente responsable ante el crecimiento de sus hijos o de su hija. Vamos a leer su hoja de vida y es el doctor Joaquín, es maestro en estudios avanzados de derechos humanos en la Universidad de Carlos III de Madrid, candidato a doctor en Derecho Humano en Democracia y Justicia Internacional, Universidad de Valencia, DEA en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito 24 libros publicados en calidad de autor y coordinador. Experiencia de más de 17 años litigando en casos de impacto ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigador de equipo de reflexión, investigación y comunicación, coordinador adjunto del equipo jurídico para los derechos humanos, miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Investigación de Derechos Público en Honduras y profesor visitante de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en México, miembro de la red de colaboradores y expertos de Check and Balance de Ecuador. Bienvenido, doctor, a nuestro segmento de CEPTE de Honduras. Doctor, cuéntenos, ¿qué sintió usted cuando tuvo su hija en sus brazos? ¿Cuál fue su primera preocupación? Bueno, ante todo yo tengo que reconocer que yo soy un hombre privilegiado, no solamente por ser un hombre heterosexual y también por trabajar y haber trabajado en instituciones que me han permitido mantener un equilibrio entre mi paternidad y mis compromisos laborales. Y digo que eso es un privilegio porque en nuestras sociedades es bastante complejo, digamos que los trabajos se acostumbran, digamos, a realizarse de manera intensa en unas jornadas bastante largas y obviamente muchísimas veces ni padres ni madres tienen la oportunidad de poder tener el tiempo necesario para vivir su paternidad particularmente. Y por otro lado, también hay que recordar que en países como Honduras hay muchísima gente que tiene que huir, que tiene que emigrar de manera forzada a otro país y que tienen que decidir entre quedarse, digamos, en el país con sus hijos e hijas, pero evidentemente sin darle las condiciones necesarias para que puedan superarse o tomar esa terrible decisión de irse y perderse la niñez y parte de la juventud de sus hijos e hijas. Entonces, yo por ahí tengo que partir reconociendo que soy un hombre privilegiado. Y desde esos privilegios es que yo he podido ejercer una paternidad eh, que yo no lo llamaría ni responsable, ni diferente, ni nada, simplemente ejercer mi paternidad. Porque como le dijo Yolanda una vez, que es la mamá de mi hija Sara, que yo no soy un super papá, simplemente soy un hombre que ejerzo mi rol de papá como debe de ser. Lastimosamente en nuestra sociedad, ser papá se ha limitado a proveer lo material, pero no lo otro que tiene que ver con el cuidado, que es una cuestión fundamental. Y en ese sentido, cuando Yolanda y yo nos embarazamos, eh, les diré que nunca pensamos en que iba a ser niño. Desde el inicio teníamos la plena seguridad que era una niña,
y además lo deseábamos. Yo, particularmente como hombre, deseaba que fuera una niña y solo pensamos en su nombre de niña, Sara Ixchel. Sara se lo puso Yolanda y Ixchel se lo puse yo, y en ese sentido, digamos que desde el inicio tuve esa oportunidad y también por ese privilegio, esa condición de privilegio que yo he tenido, también tuve la oportunidad de ir con Yolanda a todas las sesiones preparto, es decir, donde aprendemos a respirar, donde aprendemos a conocer el tema de las contracciones, de cuándo hay que irse directo al lugar donde se va a dar a luz. Y además tuve la oportunidad y el privilegio de estar en la sala de parto y de hecho yo fui el primero que con mis manos toqué la cabeza de Sara cuando estaba saliendo de, del cuerpo de Yolanda. En ese sentido, yo soy un privilegiado y eso me permitió, obviamente, ese contacto directo previo y luego estar en el parto, me permitió tener otro tipo de conexión con mi hija, perdón, y además comprender la valentía y la fortaleza que tienen las mujeres cuando dan a luz con todo lo que implica. Y obviamente, ese primer contacto con la cabecita de Sara saliendo del cuerpo de la mamá fue fundamental para que yo me dijera a mí mismo, bueno, yo no quiero ser como mi era un hombre malo, pero era un papá tradicional. Y en ese sentido, yo tomé la decisión de renunciar a mis privilegios para poder ejercer una paternidad corresponsable. Y aquí sí es importante decir algo, que evidentemente yo, como digo, tengo una condición de privilegio por todo lo que expliqué, pero aún pueden haber hombres con esta misma condición de privilegio que deciden no ejercer su paternidad como debe ser. ¿Por qué? Porque eso implica renunciar a privilegios, renunciar a seguir avanzando en tu carrera profesional, renunciar al tiempo para salir con tus amigos y tus amigas, renunciar el tiempo individual como hombre, renunciar a la comodidad que da quedarse dormido en la madrugada y que sea otra persona, la madre, la que se levante a cuidar a la niña que está llorando. Y por eso que a pesar de mis privilegios, creo yo que al final de cuentas todo tiene que ver con algo, renunciar a privilegios para poder ejercer una paternidad de esta manera. Pero también con una decisión que usted toma desde el inicio, ¿verdad? Porque usted pudo decir, bueno, ya nació y yo, pues que la mamá siga con todo el proceso y yo solo me encargo a proveer, pero usted tomó la decisión de darle tiempo de calidad a su hija y verla crecer y como en realidad debe ser, ¿no? Sí, por eso decía que al final de cuentas, más allá de la situación de privilegio en la que podamos estar los hombres, es una cuestión de decisión. Es decir, yo decido ser este tipo de padre, dar más allá de lo material, ofrecer cuidado, proveer cuidado, cariño, amor, y esa decisión implica algo, un costo muy alto para los hombres que hemos vivido en una situación de comodidad, porque en el tema del cuidado, en el tema doméstico, nuestra sociedad, la cultura, el patriarcado en general, ha colocado en esa posición de brindar esos cuidados y de ocuparse de lo privado y de lo doméstico a las mujeres. Y los hombres hemos estado como relajados, sin responsabilidades en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Pues cuando decidimos ejercer una paternidad como debe ser, significa renunciar a esos privilegios que tenemos. Y no es fácil renunciar a esos privilegios por todas las implicaciones que significan. No solo, para mí, por ejemplo, es importante que mi hija me vea arrodillado en el váter limpiando el servicio. Para mí es importante que mi hija me vea en la cocina cocinando para ella. Para mí es importante que mi hija me mire con el trapeador limpiando la casa. Para mí es importante porque yo quiero que ella vea que lo que yo hago como hombre es lo normal y que cuando ella se tope con una situación, ya sea con alguna pareja, con alguna amistad, con algún familiar, etcétera, en una situación contraria, sepa que es algo que no es normal, que no es natural, sino que el espacio del cuidado y el espacio doméstico es un asunto de decisión y de renuncia de privilegios. ¿Cómo ha sido la educación de su hija? ¿Cómo ha influido usted en la educación de su hija? Bueno, cuando Sara nació, yo tomé una decisión que yo quería que Sara
tuviera todos los elementos que da el feminismo. Y muchísima gente, hay gente que se asusta cuando escucha hablar de feminismo, pero feminismo es simple, feminismo es una teoría política, es una ética que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, punto. Yo creo que nadie en este mundo, quizás una minoría muy privilegiada, estaría en contra de la igualdad entre los géneros. Y en ese sentido, yo decidí eso y para eso lo que hice fue, obviamente, estudiar mucho. Y al principio yo decía, bueno, que el feminismo sea una herramienta para liberar a mi hija, para que mi hija no sea como mis hermanas, por ejemplo, que vivieron y que se educaron en un ambiente patriarcal machista. Y yo no quiero, nunca he querido eso para mi hija y por tanto, ¿qué tenía a mano? El feminismo. Pues yo tuve que, obviamente, empezar a estudiar yo mismo y al final terminé con algo, que yo creí que el feminismo era una herramienta que iba a servir para liberar a mi hija y para que fuera autónoma e independiente, pero al final terminó también liberándome a mí como hombre, en el sentido de abrirme los ojos frente a las injusticias que hay en relación con las desigualdades de género y además de los privilegios que yo tengo solo por el hecho de haber nacido hombre, por una contingencia, por una casualidad, independientemente de las capacidades que yo tenga. Entonces a mí me parece que eso es injusto y comprendí que yo como trabajo en materia de derechos humanos, que yo no podía denunciar las injusticias en lo público, no podía denunciar o exigir la democratización del ámbito público si en el ámbito privado yo me beneficiaba de unos privilegios o me comportaba como un pequeño dictador en mis relaciones interpersonales, particularmente con las mujeres. Y en ese sentido, pues la educación de Sara, que tanto Yolanda y yo hemos insistido, es no solamente para que sea autónoma, independiente, sino también para que sea solidaria, para que la sororidad forme parte de su vida y sobre todo para algo muy concreto, para que cuestione todo, incluso lo que le decimos. Y de hecho yo siempre cuento una anécdota, cuando ella estaba más pequeña, ahora va a cumplir 14 años, es una adolescente ya, eh, cuando estaba muy pequeña, 5 o 6 años, su mamá le dijo, mientras ella comía, Sara, por favor, comete la ensalada. Y Sara le dijo, no, no quiero. Comete la ensalada. No, no quiero. Y la mamá, Yolanda, ya con mayor autoridad le dijo, comete la ensalada. Y ella le dijo, no, mamá, es mi cuerpo. Claro, es lo que le hemos enseñado. Entonces, también eso implica una serie de desafíos de cómo educar en libertad. eh, y porque cuando están empoderadas, obviamente, eso implica muchísimas cosas y muchísimos desafíos, pero lo más importante es que todo sea dialogado. Bueno, de hecho, a Sara nunca le hemos impuesto nada. Todo lo que tiene que ver con su vida lo hemos negociado, lo hemos hablado y hemos planteado argumentos para que se hagan o no se hagan ciertas cosas. Y yo en lo particular, por ejemplo, jamás en mi vida le he pegado, jamás en mi vida ni siquiera le he gritado, jamás. Porque lo que yo quiero es que ella sepa que todos los conflictos, todos los problemas o cualquier otra cosa se resuelven con el diálogo y con argumentos y no con la violencia. Ahora, si bien es cierto, se han visto manifestaciones de muchas feministas los últimos tiempos, pero lo que ellas mencionan sobre su cuerpo como que son muy extremistas. El bien y el mal. ¿Qué opina al respecto usted? Bueno, yo depende de qué puede ser extremista, porque extremista es que a una mujer o a una niña se le viole. Por ejemplo, en Honduras estamos hablando de que cada día hay 7 mujeres y niñas que son violadas y de esas 7, 4 son menores de 18 años. Eso es extremismo. Y cuando se habla de que mi cuerpo es mío, eso es lo que está diciendo. No lo podemos tocar, no lo podemos golpear, no lo podemos manosear, no lo podemos violar, porque todo lo contrario sí es extremismo. Entonces a mí me parece que nuestras niñas deben empoderarse y saber que su cuerpo es de ellas. Y eso implica además que no las obliguemos, por ejemplo, a decirle, saluda, dale un besito a tal persona. No, no, sí, que se lo dé si ella quiere, pero no obligarles a nada y que entiendan que su cuerpo es de ella. De hecho, incluso yo con Sara desde pequeñita, por ejemplo, cuando jugábamos, hacerle cosquillas, cuando ella me decía, no, papá, para, yo paraba inmediatamente para que ella entendiera que no es no y que cuando pase con otra persona extraña cualquier cosa, que cuando ella diga no, tiene que ser no. Y si esta persona insiste, ya ha cruzado una línea roja que sí es extremista y que tiene que ver con el
mi cuerpo es mío. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en sociedades tan violentas y tan femicidas como la hondureña. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sería más bien la nueva masculinidad en estos tiempos, en esta época actual? ¿Cómo sería ante la sociedad y qué educación debería recibir el hombre? Bueno, la verdad es que se usa mucho el término de nuevas masculinidades, pero no son nuevas. Desde los años 70, un grupo de hombres comenzaron también a trabajarse ellos mismos cuando el feminismo irrumpió fuertemente también, porque las mujeres han hecho muchísimo trabajo en temas de igualdad. Es decir, para que las sociedades podamos avanzar a situaciones igualitarias es necesario, obviamente, que las mujeres se trabajen como mujeres, como colectivos. Y eso las mujeres lo han venido haciendo, pero la otra mitad de la población, que somos los hombres, no lo hemos hecho, o solo una minoría lo hemos trabajado. Y en ese sentido, desde los años 70, un grupo de hombres minoritarios, pero comenzaron a generar espacios colectivos para trabajarse su masculinidad, es decir, ponernos frente al espejo y cuestionarnos si es normal y si es justo que mientras mi pareja y yo trabajamos fuera, cuando vamos a la casa, quien cocina, quien limpia, quien cuida a los niños y a las niñas es la mujer, mientras yo estoy sentado en un sofá viendo un partido. Eso es justo, eso es natural, es cultural, y la cultura se puede cambiar y hay que cambiarla porque es injusto. ¿Es acaso normal que una mujer no pueda caminar tranquilamente por la calle sin que exista un hombre o un grupo de hombres que le digan algo sobre su cuerpo? O sea, ¿quiénes somos para estar hablando sobre el cuerpo de las mujeres? ¿O es acaso normal de que exista esta violencia sexual contra las mujeres en Honduras, que es gravísima? O los femicidios, en el sentido de decir, o sos mía o sos de nadie. Y eso implica matarte si ya no sos mía. Estamos hablando de cosas graves, entonces, y obviamente esto no significa que todos los hombres matamos, que todos los hombres violamos, pero, pero algo que compartimos en común o que comparten en común quienes violan y quienes matan mujeres es ser hombres. Entonces eso significa que ser hombres es una construcción que en una sociedad como la nuestra está basada en una especie de violencia y de poder y de dominación. Y por tanto creo yo que cuando hablamos de otras formas de ejercer nuestra masculinidad, es decir, que ser hombre no significa piropear, acosar a mujeres, que ser hombre no significa eh, tener muchísimas mujeres a mi disposición, engañar para conseguir sexo con mujeres, que ser hombre no significa que yo ejerzo el poder de manera autoritaria, dictatorial, sino que ser hombre también significa, o que ser hombre solamente significa garantizar el dinero para la casa. No, entonces lo que estamos haciendo con estas nuevas formas de ser hombre es mostrando de que ser hombre también significa ser sensible, ser cuidadoso, que ser hombre también implica y significa cuidar a quienes tenemos cerca, autocuidarnos, que significa ser transparentes, que significa que si yo me comprometo con una mujer, pues ese es mi compromiso que tengo que tengo que cumplir. Que ser hombres es proveer amor y cariño y cuidado a nuestros hijos y a nuestras hijas, y que incluso ser hombre es muchas veces renunciar a algunas cuestiones muy individuales en materia profesional, por ejemplo, para poder garantizarle a nuestros hijos y a nuestras hijas el cariño y el cuidado que necesita. Entonces, cuando hablamos de nuevas, entre comillas, masculinidades, lo que estamos diciendo es, algunos hombres, es que no queremos seguir siendo como nuestros padres y abuelos. Y de hecho, hay un libro muy interesante de Octavio Salazar, un compañero y colega nuestro de un colectivo que se llama Papá Blogueros. Él tiene un libro que se llama Los hombres que no tachado deberíamos ser. Y una de las cosas que él plantea es eh, que nuestra sociedad sería totalmente distinta si los hombres, antes de ser padres, fuéramos abuelos. ¿Por qué? Yo pongo el ejemplo de mi papá. Yo no recuerdo, no tengo ningún recuerdo de que mi papá, por ejemplo, me haya dado un beso o me haya dicho te quiero. No tengo ningún recuerdo de ello. Sin embargo, mi papá murió el año pasado por COVID, lastimosamente, pero, por ejemplo, con sus nietos y sus nietas, particularmente con uno de sus nietos, él es
o fue cuidadoso, cariñoso, le decía te quiero y era un hombre totalmente distinto, como abuelo. Y por eso es que Octavio Salazar dice que la sociedad sería totalmente diferente si los hombres antes de ser padres fuéramos abuelos. Es decir, que ahora que somos padres nos comportemos como los abuelos que seguramente vamos a ser en algún momento, algunos. Súper interesante y es muy cierto, generalmente los padres pues les cuesta mucho compartir los quehaceres de la casa con la esposa llega del trabajo y empieza a hacer una cantidad de labores diarias en casa y atendiendo a los niños. Pero también, como usted lo menciona, es cultural. ¿Deberíamos educar entonces a los padres de en estos tiempos Sí, sobre la nueva masculinidad, perdón? sí, es que al final, y aquí no es un asunto, es decir, eh, ya que el Estado no se ha preocupado por generar estos espacios a través de la educación formal del sistema educativo, entonces las mujeres se han organizado y se han formado. Los hombres lo hemos hecho muy poco. Pero creo yo que esto tiene que pasar por tanto por el ámbito público como el privado. Hay que hacer una reforma en el sistema educativo para incorporar dentro de la formación ética y ciudadana el tema de la igualdad de género, para que cambiemos ese tipo de cosas. E incluso dentro de las escuelas, porque yo lo recuerdo perfectamente, Sara, en la escuela de Sara, pues, o sea, yo era de los pocos hombres que estaba, digamos, si había algún evento ayudando o como parte de quienes colaboramos para arreglar el aula. La mayoría eran mujeres. Y la pregunta es dónde están los padres. Y de hecho, en Papá Blogueros, que es un colectivo que tenemos, el año pasado, para el mes de marzo del padre, hicimos una campaña que así se llamaba, ¿Dónde están los padres? Entonces, todos los días de marzo, cada uno de los que formamos parte de este colectivo, escribíamos en el blog Papá Blogueros, escribíamos ¿dónde están los padres? Y respondíamos en el cuidado, haciendo esto, para visibilizar que los padres estábamos en esas labores que no son tradicionalmente, digamos, de hombres o de padres. Y era una forma de visibilizar que hay otras formas de ser papá y de ser hombres. Entonces es necesario, obviamente, que el sistema educativo público y privado incorpore este tipo de formación para que cuando se formen las juntas directivas, no solo las secretarías no solo las ocupen las mujeres, por ejemplo, que generalmente eso pasa. Y también, obviamente, creo yo que incluso las empresas, las iglesias, las organizaciones y los hombres de manera colectiva, como un compromiso político, debemos de organizarnos para formarnos y enfrentarnos. Lo que pasa que no es fácil. No es fácil por una simple razón. Esto implica renunciar a los privilegios que venimos teniendo desde hace siglos. Bueno, vamos a entrar en esta parte. ¿Cuáles son esos privilegios que se tienen que renunciar? Y que los papás les está costando mucho renunciar a ellos para convertirse en un papá más responsable. Bueno, por ejemplo, que en vez de irme en una salida con mis amigos, me quedo jugando con mi hija, que, que en vez de estar sentado en el sofá viendo una peli mientras mi compañera o mis hermanas están lavando, están limpiando, etcétera, que yo me ponga, porque en la casa eh, el orden, la limpieza de una casa debe corresponder a todas las personas que viven ahí. Eh, o si soy hombre, digamos, y yo no estoy en el mercado laboral, pues yo hacerme cargo del espacio doméstico. Eh, Renunciar también a esa creencia de que yo tengo el derecho de decirle lo que yo quiera a una mujer cuando va pasando por la calle. Eh, o renunciar a ese supuesto derecho de poder involucrarme con todas las mujeres que yo quiero, o de acosar a las mujeres compañeras de mi trabajo, o hacerles saludos inapropiados, o sea, o de levantarme en la noche para ver, para ropar a mi hija, o para ver si está bien de salud, o para llevarla al médico, o incluso eso implica renunciar a ciertos trabajos que económicamente nos podrían beneficiar mucho, pero que eso implicaría quitarle un tiempo de calidad a nuestras hijas. Y eso es que no es fácil y cuesta. Y lo digo yo por experiencia, porque a mí me ha tocado hacer un montón de renuncias, a un montón de privilegios, pero al final del día
por la relación que yo tengo con mi hija ahora adolescente, yo digo, esto es lo que tenía que haber hecho y me congratulo conmigo mismo cuando me pongo frente al espejo para decir, bueno, posiblemente yo me he equivocado en muchísimas cosas, pero de las pocas cosas creo yo que posiblemente he hecho muy bien es ser padre bajo esta lógica. ¿Habría que educar a las niñas como princesitas de los cuentos de hadas en este tiempo? Claro que no, que eso ya no es posible porque lo que estamos haciendo es diciéndoles que no trabajen, que no se esfuercen, que no se preparen, porque son incapaces de todos modos de salvarse a ellas mismas y que tienen que esperar a su príncipe azul para que las salve. Y a veces ese príncipe azul se convierte en una bestia, como el cuento de la Bella y la Bestia. ¿Y qué hacen entonces ya nuestras hijas cuando el príncipe se ha convertido en una bestia, como la del cuento? Eh, como no se han preparado, como han crecido creyendo que el amor lo puede todo, y que con el amor ese hombre que aún es una bestia va a dejar de beber, va a dejar de ser mujeriego, va a dejar de golpearla, porque el amor es algo mágico y en algún momento lo va a cambiar por amor, pero no podemos permitir eso, sino que tenemos que formar a niñas que sean empoderadas, que sepan que pueden hacer lo que quieran y que tienen que luchar por sus derechos, y sobre todo por su integridad, particularmente en sociedades tan violentas y tan misóginas como las nuestras. Cuéntenos de su blog, Ser papá de una niña en tiempos siniestros de patriarcado. He visto algo de su blog y me llama muchísimo la atención cómo usted va viendo a su niña crecer y leí la parte donde ella va por primera vez a su fiesta y el sentimiento que usted sintió en ese instante. Me encantó mucho esa parte. Cuéntenos por qué creó ese blog. Bueno, la idea era eh, visibilizar, de hecho, el blog, el objetivo que tiene es visibilizar otras formas de ser papá, porque desafortunadamente, digamos, el tipo de masculinidad que es más visible en nuestras sociedades, esa masculinidad, y lo podemos ver en las películas, particularmente, es el hombre que es duro, el hombre que no llora, que no expresa sus sentimientos, que es fuerte, que puede con todo, que resuelve todos los problemas a través de la violencia. Esa es la masculinidad que nos muestran. Pero no nos están mostrando otro tipo de masculinidades, masculinidades sensibles, masculinidades cuidadoras, masculinidades responsables en términos afectivos. Entonces, el objetivo de mi blog era mostrar, visibilizar otras formas de ser papá, desde el cuidado, desde el amor, desde la sensibilidad y de alguna manera también desnudarme en el sentido que los hombres tampoco somos muy abiertos para mostrar nuestras vulnerabilidades, porque creemos que si mostramos nuestras vulnerabilidades, entonces nos estamos acercando a lo femenino, y acercarnos a lo femenino nos hace creer que somos menos hombres. ¿Por qué? Porque como dice Octavio Salazar, los hombres nos hemos construido en contraposición de, es decir, en oposición a ser mujer. Y por tanto, ser hombre significa, sobre todo, no ser mujer y no hacer lo que hacen las mujeres. Y como las mujeres se dice que son sensibles, que pueden llorar, que son débiles, entonces, si yo lloro, si yo me muestro débil, si yo soy sensible, entonces me acerco a lo femenino y soy menos hombre. Y desafortunadamente eso es lo que tenemos. Y por tanto el blog lo que intenta señalar y visibilizar es que esas cualidades tan importantes como la sensibilidad, debemos de manifestarlas como hombres, y eso no nos hace menos hombres, al contrario, nos hace mejores hombres y mejores personas y obviamente mejores seres humanos y mejores padres. Además de que el hombre nace con un estereotipo que le va marcando la sociedad, también la casa, la familia, las madres influyen muchísimo en que el hombre pues no haga muchas cosas de mujeres o le ayude en la casa. Entonces yo creo que también la mamá ha influido muchísimo en que a mi hijo no me le vayan a hacer esto o que tenga una mujer que no le haga, que no le deje hacer nada. Entonces yo creo que también no solamente es una sociedad, sino que también la misma mamá y la misma
familia han influido en este comportamiento? Sí, bueno, es que al final, miren, el patriarcado al final es la institucionalización del dominio masculino sobre lo femenino y sobre todo aquello que ha feminizado el patriarcado. ¿Y cómo se manifiesta esta institucionalización? A través de la familia, a través de la iglesia, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación. Miremos los anuncios. Cuando los anuncios tienen que ver con algún aceite para cocinar o alguna manteca, quien aparece en la mesa sentados es el niño, la niña, el hombre, y es la mujer la que está cocinando. Esa es la imagen que nos están pasando. O cuando se anuncia un detergente, quien aparece ahí anunciando el detergente es la mujer, porque se está diciendo es la mujer la que se encarga de lavar. Pero luego los anuncios dirigidos para hombres de una rasuradora o de un desodorante, ya vamos a encontrarnos con hombres musculosos, con hombres que son arriesgados, que son desafiantes, etcétera, y la mujer solo aparece como un objeto y particularmente sexual. Incluso cuando se venden llantas aparece, o una cerveza, aparecen mujeres semidesnudas porque el público es un hombre. Entonces, los medios de comunicación forman parte de esa institucionalización y obviamente la familia también. Pero obviamente, aunque todo el mundo tiene responsabilidades, pero aquí los hombres tenemos la máxima responsabilidad. ¿Acaso no tenemos la capacidad para ver que es injusto que si los dos trabajamos, en la casa solo una trabaje? Eso es de sentido común. Entonces, es una cuestión de abrir y hay muchos hombres que lo saben, pero ¿cuántos de esos hombres estamos dispuestos a renunciar al privilegio que nos brinda la comodidad del patriarcado? Muy cierto. Considero que también es una comodidad que no se quiere renunciar, porque es cierto, se puede valorar lo que sí está bien y lo que no está bien. Y es correcto lo que usted menciona, no es justo que una persona llegue del trabajo a hacer todas las cosas a la casa y la otra persona solo esté recibiendo. Gracias, porque considero que es tan importante hablar sobre estos temas en la actualidad que a veces pasan desapercibidos y que vale la pena tratarlos. Y me gustaría que nos hablara más de su blog para que lo visitaran más personas y que de esta forma pues fuesen conociendo o vayan conociendo más sobre esta temática. Bueno, yo invitaría más bien a que vean dos. Uno que es Papá Blogueros, que es la página, digamos, de ese colectivo. Bueno, es un colectivo que está sobre todo más, es decir, habemos un montón de hombres, la mayoría de España, pero también hay de América Latina. Y bueno, que vamos haciendo, intentando, digamos, visibilizar a través de nuestros blogs, a través de todo lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos un compañero que es pago y entonces tiene en YouTube un canal de magia para enseñar a los padres a hacer magia para que puedan jugar y estar con sus hijos. Tenemos a otros que tienen podcasts donde también van contando sobre sus experiencias y la mayoría que tenemos blogs como el mío, en donde estamos visibilizando otra forma de ser padre. Y yo este blog lo empecé allá en mayo del año 2017, después de una plática que tuve con dos buenas amigas, una hondureña y otra tica, en donde hablábamos sobre paternidades y maternidades y me dijeron, pues tenés tantas anécdotas, ¿por qué no te montas un blog? Y bueno, dije, lo voy a hacer y lo hice. Y a partir de ahí, bueno, cada vez voy escribiendo menos porque obviamente a medida que Sara va creciendo y se va haciendo una adolescente, yo tengo que respetar su privacidad. Y yo acostumbro antes de publicar cosas que tienen que ver con ella, a mostrárselas para decir si está de acuerdo o no. Y ha habido temas que ella me ha dicho, no, papá, sobre esto no vas a publicar y yo respeto eso porque es no solo su cuerpo, es su imagen. Entonces, mi idea es ir contando, obviamente cuento mis experiencias como papá, pero al mismo tiempo voy abriéndome como hombre, que eso me ayuda mucho también como una forma de ir en este mismo proceso que yo tengo de construcción para intentar de ser una mejor persona y intentar ser coherente, porque lo que yo aspiro es que mi hija siempre me tenga como referencia, es decir,
cuando ella decida su vida en pareja, decida o ya se está relacionando con otros chicos y otras chicas, pues ella tenga como referencia a su papá en términos de coherencia. Bueno, yo creo que nos hemos encontrado a un padre bien padre, ¿eh? Y que nos ha enseñado muchísimo en esta mañana. Y también hay una situación que estaba pensando que también es cultural, porque, por ejemplo, en el campo la situación y la vida es muy diferente. Un papá en el campo es muy diferente a un papá en la ciudad. Y también algo que usted mencionaba, que los espacios de tiempo de calidad se han perdido, tanto con el papá como con la mamá, porque ya los trabajos exigen mucho más tiempo, más horas de trabajo, y eso le resta tiempo de calidad con la familia. Ya cuando se llega a la casa, los niños están dormidos y el papá y la mamá ya no pueden pues hacer convivencia con ellos. Entonces, estos tiempos como que han acortado esa convivencia y esa vida en familia. Y otro aspecto también es la migración. Cuando el papá o la mamá tienen que emigrar, pues los niños se quedan con los abuelos, los tíos, y ese tiempo que en realidad tienen que vivir con su mamá y su papá en familia son tan valiosos y se van perdiendo incluso hasta los valores. Son temas bastante delicados y que se han abordado de una forma tan interesante en este webinar que le agradezco mucho todos los aspectos que usted ha mencionado. No, muchísimas gracias, Emma. Y vuelvo a ratificar que yo estoy hablando con el reconocimiento de que estoy en una situación privilegiada y eso me ha permitido ejercer mi paternidad de esta manera. Sin embargo, creo yo que más allá de las situaciones en las que nos encontramos, yo creo que es fundamental que el tiempo, por muy poco que sea de calidad. Yo podría llegar muy cansado en mi trabajo a casa, pero es importante sentarme con mi hija, ayudarle a hacer tareas, preguntar qué tal está, jugar, aunque estemos muy cansados. Y al final es una cuestión de calidad, más allá de que el tiempo sea mucho o poco. ¿Qué consejo le daría usted a los padres de familia, sobre todo a los varones, en la asistencia a las reuniones escolares y sobre todo a participar en las actividades de la escuela? Sí, bueno, yo creo que obviamente no soy nadie para aconsejar a gente, pero yo creo que al final hay que pensar que la paternidad es una y las etapas de nuestras hijas e hijos es una. Yo solo tengo una hija, Sara. He ido viviendo cada una de sus etapas antes de que naciera hasta lo que es hoy, la adolescencia. Y voy viendo cómo poco a poco, digamos, ella me va desplazando porque ya tiene sus propios espacios. Entonces es nada más aprovechar cada una de esas etapas porque no van a volver. Y al aprovecharlas, pues creo yo que nos convertimos en mejores personas y las dejamos marcadas para siempre, para que sean personas solidarias y que sean independientes y sobre todo que sean buenas seres humanas. Bueno, ya para terminar y palabras finales de esta entrevista que me ha encantado y todo lo que se ha aprendido y lo que pues estamos dejando hacia toda la familia, pues es súper interesante. ¿Cuáles serían sus palabras finales? Pues no, nada más agradecer por la invitación y decir que si realmente queremos cambiar el país, si queremos cambiar Honduras, no solamente esos cambios tienen que ser en lo público, sino que esos cambios tienen que comenzar y pasar también por lo privado, en la forma en que yo como hombre me relaciono con las mujeres, con las personas de la diversidad sexual, con nuestras hijas e hijos, y en general con todas las mujeres de mi entorno. Cuando yo cambio esas relaciones y las transformo en relaciones de igualdad y no en relaciones desiguales de poder, entonces estoy aportando para que el país también pueda cambiar. Muy cierto. Si nosotros queremos un país diferente, tenemos que empezar por cambiar cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo que nos ha regalado y por tantos mensajes tan importantes que se dejan en este espacio que va a estar al público. Muchísimas gracias
porque está en otro país y hemos coordinado horarios para poder coincidir. No, muchas gracias, Emma. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta entrevista con el doctor Joaquín. Nos vemos pronto.